Pedimos la revelación, como siempre lo hacemos, al Padre de su palabra para que obre ese milagro maravilloso en nuestro corazón. Ustedes saben, hemos venido desde hace tiempo enfocándonos toda la palabra que recibimos en esta maravillosa, en el propósito primordial que tenemos, que el Señor nos ha dado, de ser transformados, ser renovados, ser transfigurados en nuestra mente para que cada día sea la mente de Cristo en nosotros la que se vaya formando. Toda la palabra de Dios, todo tiene como objeto primordial que Cristo se forme en nosotros. Recuerden que se los dije hace algunos domingos, por los que quizás no lo escucharon, que a veces nosotros teníamos la costumbre de decir, yo le entregué mi vida a Jesús. Pero pues ¿cuál vida si estábamos muertos en nuestros pecados? La vida es Él es el que nos ha venido a dar vida. Así de que ¿qué es lo que le entregamos a Jesús? Nuestra voluntad. Al aceptarle nosotros como el Señor en nuestra vida, al aceptarle como nuestro Señor y Salvador, le estamos entregando nuestra voluntad, le estamos diciendo que queremos ser siervos suyos, hacer su voluntad. Así de que, siguiendo esta línea y precisamente a través de la enseñanza que tenemos hoy y esta palabra que hemos pedido al Padre para que se revele en nuestro corazón, vamos a ver cómo la mente de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que conocerla. Tenemos que conocerlo a Él porque recuerden que nuestro Padre nos dejó dicho, se lo dijo a sus discípulos cuando le acompañaron allí en el monte de la Transfiguración, a Él oíd. Tenemos que oír a Jesús. Y lo tenemos que oír ¿para qué? Para hacer su voluntad, porque hemos decidido ser siervos de Él. Tenemos que oírlo, tenemos que escucharlo, para que su mente se vaya formando en nosotros, Él se vaya formando en nosotros, ¿sí? Así de que es importante que conozcamos paso a paso, a través de su palabra, todo este proceso en su vida. Jesús tuvo una pasión, su única pasión en toda la vida, el más grande deseo en el corazón de Jesús fue siempre hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús tenía 12 años, fue la primera vez que Él se manifestó públicamente. A los 12 años, cuando fueron a la fiesta a Jerusalén, se le perdió a sus padres y se quedó en el templo hablando, haciendo preguntas con los maestros de la ley, con los sacerdotes. Y después de 3 días de buscarlo, su madre pensando que estaba con José y José pensando que estaba con su madre, María, pues se dieron cuenta que no era así y regresaron por él. Lo encontraron allí, escuchando a los maestros de la ley, escuchando a los sacerdotes del templo. Y cuando su madre María le pregunta y le dice que qué estaba haciendo, que por qué se había quedado allí, Jesús le contestó y le dijo, ¿no sabéis que me es necesario estar en lo de mi Padre? En algunas versiones incluyen la palabra en los negocios de mi Padre. Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Este pasaje en el capítulo 2, versículo 49. A los 12 años hizo su primer declaración de cuál era su propósito. Pero él convirtió en pasión su propósito. ¿Qué es la pasión? Ustedes se han apasionado por algo. ¿Saben lo que es la pasión? ¿Sí? Cuando uno se apasiona, vive para ello. Es el mayor deseo que surge, ¿sí?, en nuestro corazón de alcanzar, de hacer, de lograr, de disfrutar. Esa es la pasión, ¿sí? Y Jesús se transformó su propósito a lo que él vino en la pasión. Él vivía para cumplir la voluntad del Padre. Cuando inicia su ministerio, no lo inició a los 12 años. A los 12 años dio a conocer que le era necesario estar en los negocios del Padre. Pero cuando empieza ya su ministerio, ya a la edad de 30 años aproximadamente, el apóstol Juan fue testigo de una declaración que hizo el Señor, ¿sí?, hablando con sus discípulos.
les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? En un contexto en el cual estaban hablando de los alimentos, ¿no? Pero él dijo: mi alimento, lo que a mí me llena, lo que a mí me nutre, lo que a mí me mantiene, es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra, culminar su obra. Desde el principio del ministerio vemos cómo Jesús encontró obstáculos, cómo el sistema del mundo trataba de distraerlo, de desviarlo. En el mismo momento en el que estaba, recuerdan, en el desierto, después de 40 días de ayuno, mientras ayunaba, Satanás, en su ignorancia, aunque sabe muchas cosas, pero ahí se equivocó, quiso tentar a Jesús, le quiso ofrecer algo que pues todo le pertenece a Dios. Yo no sé qué le ofrecía a él, pero bueno, ¿sí? Lo tentó con poder, lo tentó con riquezas, lo tentó, en fin, ¿sí? Con comida. Y Jesús se mantuvo firme en lo que era su propósito. En varias ocasiones sus discípulos le decían: Señor, pero no vayas a tal lado, no hagas esto y todo. Y él decía: me es necesario. O iban personas y le pedían que acudiera a tal lado para esto, y él decía: no, yo no fui enviado a esto, yo fui enviado a esto. Vemos en cantidad de ocasiones cómo el Señor no se dejaba llevar por lo que para muchos era lógico, necesario. Señor, no vayas a Jerusalén que te quieren matar. No, tengo que ir, tengo que hacerlo. Él vivía para cumplir con su misión, con su propósito. Su pasión era eso, hacer la voluntad del Padre. Algunos años después, no muchos, tendría como unos 32 años más o menos, según la cronología, también el apóstol Juan, bueno, esto de la comida, quiero que lo tengan ahí la referencia, es en el capítulo 4, versículo 34, ¿sí? Esta respuesta de Jesús. Y un poco más adelante leemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, que dijo el Señor: pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuevamente reafirma Jesús, ¿sí?, cuál es su propósito, cuál es su pasión, cuál es el deseo que está constantemente en su corazón. ¿Y qué tiene que ver esto con la mente? ¿Saben? Cuando hay un deseo en nuestro corazón, nuestra mente está íntimamente conectada con nuestro deseo, con nuestra pasión, ¿sí? Estamos pensando en aquello que deseamos, en aquello que queremos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de la última vez que se apasionaron por algo? ¿Sí? ¿Alguien se apasionó últimamente por algo? ¿Ha vivido? ¿No se han apasionado ustedes? ¿Nadie? Uy, de lo que se han perdido. ¿De veras nunca se han apasionado? Sí, entonces, ¿por qué no dicen? Pues están callados. Yo pregunto y no dicen nada. Porque uno se apasiona y entonces yo recuerdo, yo le estaba dando un testimonio, se los he comentado. Cabo, pues ya el Señor me perdonó. Bueno, eso fue antes de conocerlo. Yo estaba apasionado con un sistema de vida. Yo quería trabajar 6 meses en mis empresas que tenía y 6 meses quería navegar. Estaba apasionado por los veleros, ¿sí? Iba a meter a mis hijas, cabo no están ahorita las 2 mayores, en un internado para yo poder ir a navegar 6 meses, pues no me dieran guerra. Y entonces mi pasión era los veleros, las lanchas. En mi casa en todos lados eran revistas y las invitaciones a los showboats que había en Estados Unidos para ir a ver esto y los planes, bueno, todo. Yo todo pensaba y soñaba y hablaba de lo que era mi pasión y todo lo hacía en función de, gracias a Dios, pues mi esposa siempre ha sido un poquito más. Y ella era la que me jalaba las orejas, me detenía, me echaba a perder los planes que yo hacía, en fin. Pero mi pasión era esa. Y cometí muchos errores, ¿sí? Porque cuando te apasionas y no piensas las cosas con claridad y haces cosas
una vez fui a comprar unos anzuelos para pescar, iba a ir a pescar. Y estaba allí cuando llegó una señora, ¿no? Se puso a un lado de mí y el otro de los dependientes de la tienda ahí de deportes le dice, mire señor, fíjese que hace unos años mi esposo compró una lancha. Salimos un día, nos sacamos un susto en el mar y nunca más la volvió a usar. Ahí la tiene. Ya no hay qué hacer con ella. Me ocupa toda la cochera de la casa. Y ya lo que quiero es venderla, pero yo no sé cómo. A lo mejor usted aquí, alguien, mire, le voy a dejar los datos por si. Y yo estoy escuchando, ¿no? Y escucho, no, tengo una lancha de tantos pies, de tanto. Y yo, ay. En cuanto salió ella, dije, ahorita vengo. Y salí atrás de ella. Le dije, señora, escuché que usted tiene una, como que tiene una, no, sí, ay, sí, vamos a verla. Yo sentía que al llegar a su casa ya había ido otro a verla, nadie sabía más que yo. Y ahí voy, en cuanto llegué la vi, tanto, y bueno, va pronto. Se usaban eso, entonces los cheques, le di el cheque. Tuve que ir a arreglar mi camioneta, ponerle una bola y todo para poder jalarla, pero no estaba ahí. Y llego, estábamos en Guadalajara, teníamos ahí un departamento, íbamos a Vallarta, llego a mi departamento, a la casa, ¿no? Con la lancha me estaciono y voy al departamento y le digo a mi esposa, mira, asómate a la ventana. Y ella se asoma y dice, ¿qué es eso? Digo, pues es una lancha, pero bueno, ya me imagino. No sé qué tuve que comprarle para contentarla. El caso es de que, bueno, cuando yo voy la meto en la marina en Vallarta con mi lancha, yo me sentía con él, que volteé a un lado y que veo una más grandota, de este lado. Y luego volteo de este otro lado, otra más grandota. En ese momento me desilusioné. Ya no me gustó. Estaba más chiquita. Entonces, después otra. Y siempre había uno que tenía una más grande que yo. Entonces, esa es la pasión que surge. Hay muchas cosas en el mundo y no es que sea malo, pero haces cosas incorrectas si te dejas llevar por la pasión. Pero el ejemplo que le estoy dando es cómo el hombre, el ser humano, puede dejarse llevar por una pasión, ¿sí? Y cómo en tu mente estás centrado en aquello que te apasiona, en aquello que es ese deseo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Es hermoso cuando uno se enamora desde el corazón y te apasionas, porque es maravilloso, ¿sí? Es muy bonito. Hay algunos, la mente tiene que ser controlada por el espíritu. Fíjense la diferencia tan grande cuando uno se enamora, se apasiona en el corazón por una persona, a cuando se enamora uno con la mente, que le echas cálculos y dices, no, yo creo que ella sí, bueno, ¿cuánta plata tiene? Yo creo que la hago, bueno, aquí, eso sale mal. Y aquellos que se enamoran nomás por la vista, les hizo falta colirio. Bueno, eso ya es extra. Esto es un ejemplo de que entendamos lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Fíjense. La noche, bueno, antes de llegar a esa noche, un día el Señor estaba reunido con sus discípulos y llegaron dos jóvenes que lo seguían a él, seguían a Jesús. Y entonces Jesús llama a uno primero, ¿sí? A uno de los jóvenes le dice, ven y sígueme. Y este joven le dice, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre y luego te sigo. Eso lo podemos ver en Lucas 9:59, ¿sí? En el Evangelio de Lucas, ya al final del capítulo 9 está en este pasaje. Otro dijo, Señor, yo te quiero seguir, pero déjame ir primero a despedirme de los que están en mi casa. Al que le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, yo te estoy ofreciendo que venga a la vida, ¿sí? No estaba muerto el papá de él, lo sabemos, no estaba muerto, no se había muerto. Si hubiese muerto el papá, no andaría ahí el muchacho con el Señor. Lo que este muchacho, o este joven, o este hombre le estaba diciendo al Señor es,
espérame, primero hay un deseo en mi corazón que es superior a seguirte a ti. Tengo que esperar a que muera mi padre para que me entreguen lo que es mío, recibir mi herencia, ¿sí? Mis propiedades, y ya cuando las tenga seguras, entonces vengo y te sigo. O sea, había un deseo superior, ¿sí? Que estaba por encima de el seguir a Jesús. Y lo mismo le pasó al otro. Sí, Señor, a mí me gusta mucho seguirte, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, yo quiero seguirte, pero déjame ir primero a mi casa, voy a ir a despedirme de mi familia, a dejar todas las cosas bien. Allí, el deseo de este joven, lo que a él más le preocupaba en ese momento, era ir primero a su casa, explicarles por qué iba a seguir a Jesús, tratar de convencerlo, porque no era algo aceptable para todos. O sea, Jesús era muy controvertido en muchas cosas, o sea, no todos lo aceptaban. Entonces allí se ve claramente que él, pues aunque le gustaba estar con el Señor, le gustaba escuchar sus palabras, pero era más importante dejar las cosas bien en su familia y después venir y seguirlo a él. ¿Y qué les dijo el Señor a ellos? Algo que, bueno, al menos en mi vida ha sido determinante, ha sido de un gran impacto, una palabra que recibí de parte del Señor, pero que está aquí en el Evangelio de Lucas 9:62, que dice: ninguno que puso la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí habla primero de lo que nosotros hacemos cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué nacemos de nuevo? Porque aceptamos ser siervos de Jesús. Le aceptamos como nuestro Señor. ¿Sí? Y el siervo hace lo que el Señor demanda. ¿Sí? Le reconocemos como nuestro Salvador, pero todo lo hace Él. Él murió en la cruz, Él fue el que llevó nuestros pecados, pero el hecho de lo que nosotros hacemos es aceptar ser siervo. Esto es poner las manos en el arado. Si alguien hasta hoy había dicho, yo nunca acepté agarrar el arado, estabas equivocado. Cuando tú aceptaste ser siervo, toma el arado. ¿Sí? Y vas a empezar a cumplir con una función. Vas a empezar a servir a tu Señor. Pero tienes que tener las manos puestas en el arado para que puedas hacerlo. ¿Sí? Y dice el Señor, pero si teniendo las manos puestas en el arado, una vez que has aceptado ser siervo, estás volteando para atrás. ¿Y por qué volteas para atrás? Porque hay deseos en tu corazón que te hacen voltear hacia atrás. Porque a lo mejor estás apasionado por otras cosas y estás viendo a ver dónde están, dónde quedaron, o puede suceder muchas cosas así. Y entonces Jesús dice, si tienes un deseo, si hay una pasión en tu corazón que está por encima de hacer tu función de siervo correctamente, porque ¿qué pasa? Aquí tenía en la mañana a un hermano nuestro que se dedica a la pesca, ¿no? Tiene su peñero. Y le digo, ¿qué pasa si tú agarras el timón y te distraes en el teléfono? A la media hora volteas y no sabes ni dónde andas. Tú no puedes voltear hacia atrás. Si tú llevas la mano en el timón, tú tienes que ir con la vista puesta, al menos en un punto, debes de saber a dónde vas, si no te vas a desviar. Y el que va con la mano, yo sé que ninguno de ustedes ha tomado un arado en su mano, yo tampoco, ¿sí? Pero he visto que si tú llevas un arado y van los dos bueyes adelante, ¿sí? Y no vas tú atento a la dirección que lleva, ¿sí?, la yunta de bueyes, pues ¿a dónde vas a terminar? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este versículo? Que si nosotros hemos puesto, no es yo no es que yo no es que te den a escoger si tú agarras el arado o no. Es que si tú aceptaste a Cristo como Señor, pusiste las manos en el arado. Y eso es, heme aquí, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Por eso dijo el Padre a los discípulos que estaban con Jesús en el monte de la transfiguración, cuando vieron allí se manifestó Moisés y Elías, el representante de la ley, el más grande profeta del Antiguo Testamento, dice el Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Ya no es el tema de la profecía del Antiguo Testamento, de lo que el Padre habló a su pueblo en aquel entonces. Ya no es lo que representa Moisés como la ley. Ahora es la voz de Jesús. Es la voz de Jesús la que debemos de escuchar. Porque Él es el que nos va a ir marcando, nos va a ir mostrando cuál es esa voluntad para nosotros. Una noche antes de que Jesús fuese llevado a la cruz, de que muriera, Él lo sabía que era su última noche. Permitió que Juan escuchase su oración. Y Juan escribe lo siguiente. Esto lo podemos ver en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Al inicio de la oración de Jesús, en el versículo 4, dice así: yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Estaba cerrando en ese momento, fíjense bien. Alguien diría, pero todavía faltaba que muriese en la cruz. Sin embargo, Jesús le está diciendo al Padre, te he glorificado, ¿sí? Te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. La obra que el Padre le encomendó al Señor, la cual fue su pasión, fue el más grande deseo que estaba siempre en su mente, lo que gobernaba su mente, el espíritu de su mente, era hacer la obra. Y aquí mismo Él nos dice cuál es esa obra, qué fue lo que el Padre le pidió que hiciese. Versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y entendieron que verdaderamente salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. El Padre le pidió a Jesús que hiciese esto que nos está diciendo. Él sabía que tenía que morir. Jesús sabía que la única forma de conciliarnos con el Padre, la única forma de restaurar todas las cosas como al principio, era pagando por el pecado del hombre. Él sabía que tenía que derramar su sangre en la cruz, que se había establecido desde el momento en que en Génesis el Padre tuvo que sacrificar a un animal para cubrir el pecado de Adán y de Eva, y dio la promesa del Mesías. Él lo sabía que moriría en la cruz, que su sangre sería derramada, y que allí se haría justicia por el pecado del mundo. Pero durante 3 años, hizo la obra que el Padre le pidió. Manifestar su nombre, darlo a conocer, dar la palabra, esa palabra que necesitábamos tener nosotros, por la cual tendríamos vida. No era solamente que Jesús hubiese muerto en la cruz,
Si Jesús no hubiese cumplido con su ministerio y muere en la cruz, ¿quién hubiese conocido al Padre? Si Jesús vino a darnos a conocer al Padre, a mostrarnos su palabra, a darnos a conocer su voluntad. ¿Sí? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. La misión que Jesús recibió es la misión que Jesús ha dado a la iglesia. Juan 17, 18 dice, como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. ¿Y a quién se está refiriendo? A nosotros, a su iglesia. Así como tú, le dice al Padre, tú me enviaste a mí, así yo los envío a ellos. Y nosotros como seguidores de Cristo, discípulos de Jesús, nosotros como siervos de Jesús, estamos recibiendo esta misión, hemos recibido este propósito. Y así como en la mente de Jesús estaba siempre presente, era su pasión cumplir con la voluntad del Padre, asimismo Él nos ha transmitido a nosotros que nosotros también hagamos exactamente lo mismo, que recibamos esta misión de Él, que Él nos ha enviado a nosotros, así como el Padre lo envió a Él. El mismo propósito que le dio el Padre a Jesús para hacer la obra que hizo Jesús antes de morir. Nosotros no vamos a morir en la cruz. Nosotros ya hemos sido crucificados con Jesús, dice la palabra. Nosotros no vamos a hacerlo. Pero hay una obra que tenemos que hacer, y esa obra que tenemos que hacer empieza en cada uno de nosotros. Y el propósito primordial de esta obra en nosotros es que Jesús se forme en nosotros. Es que nuestra mente, esta mente que tenemos, que fue adoctrinada, fue capacitada, fue preparada desde pequeños a tener su propia manera de pensar, a elaborar sus propios razonamientos, a crear sus propios deseos. Fíjense cómo el sistema del mundo, todo está en función de crear deseos. Lo que tú ves, todas las propagandas, todo lo que te llega a través de la vista, es para generar el deseo. De lo que escuchas es generar el deseo. Todo está en función de que tu mente empiece a elaborar y a desear, ¿sí?, todo eso. Pero cuando surge del espíritu, cuando surge del corazón, dice la palabra que del corazón surgen los pensamientos, no solamente los malos pensamientos, ¿sí? En la medida en que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros, los frutos del Espíritu Santo se manifiestan. En la medida en que esos frutos del Espíritu Santo son visibles, dice la palabra que empezamos nosotros ya a tener pensamientos en lo que es justo, lo que es bueno, lo que es digno de alabanza, en todo aquello en lo cual dice la palabra que debemos de pensar. Pero eso tiene que surgir del Espíritu, es un fruto del Espíritu en nosotros. Así de que nuestra pasión debe de ser, como lo fue en Jesús, hacer la voluntad del Padre. Yo sé que si ahorita hago el ejercicio que tenía pensado hacer, ya sé más o menos lo que todos van a contestar. Digo, creo yo, ¿no? Porque así somos. Pero les voy a sugerir algo, el martes, el jueves, cualquier día entre semana, así a la descuidada, de repente que alguien te da una hoja en blanco y un lápiz y te dice, escribe los 5 deseos ahorita más importantes que hay en tu vida. ¿Qué es lo que quieres ahorita? 5 deseos. No estás en la iglesia, no estás recibiendo esta palabra, no acabo de hablarte de que lo más importante es, sino que tú andas en tus cosas, andas allá. Y de repente los 5 deseos. Primero, número 1.
Ajá, mira, ya se están riendo. Ya sé. Yo sé que si somos realmente sinceros, ¿sí? Y dejamos que sea lo que nuestra mente, ¿sí? Pues, y no es que tengamos deseos que sean pecaminosos, no, no, no. Pero, ay, Señor, dame un carrito nuevo. El mío se me quedó ahorita ahí en Terranova y 4 de mayo, yo ni otra vez. Llegamos a pie, para la mejor, diría, ay, Señor, ya, deja, cámbiame el carro, ya. ¿Ve? Pero, ay, Señor, a lo mejor yo escribiría, bueno, Señor, mi deseo ahorita es la salud de mi familia, que todos estén bien. Es un deseo bueno. Ay, una casita. Bueno, una casota. Bueno, más o menos. Frente a la playa. Bueno, no, cerca, pues. O no sé, no sé qué sean tus deseos. ¿Sí? Pero si le preguntaban a Jesús, ¿cuál era el deseo de Jesús? Era hacer la voluntad del Padre. Ese era su deseo. Y si la mente de Cristo se forma en nosotros, se va formando en nosotros, cada vez vamos a estar más conscientes de que nuestro propósito y por ende nuestra pasión debería de ser hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. Porque si primero está tu propio razonamiento o tus deseos, oye, eso que estás haciendo no agrada a Dios, va en contra de Dios. Ay, pero es que no puede ser, es que, ay, yo siento tan bonito hacer esto, es que yo no creo que el amor, Dios esté en contra del amor, sí, pero así como lo estás llevando tú, sí está en contra, porque Dios estableció principios, orden, ¿sí? Ahora ya el sistema del mundo cambió todo, ya lo cambió. Ah, no, pero es que ahora todos lo hacen y eso qué importa que lo hagan todos. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Quieres hacer la voluntad del Padre? Apégate a la palabra del Señor, a su voluntad. Ah, no, eso es otra cosa. Ah, bueno, tú no nomás volteaste para atrás, sino que hasta soltaste el arado, si es que algún día lo agarraste. ¿Sí? Ahora, si nos engañamos a nosotros mismos, de decir, no, yo ya agarré el arado, pero voy a seguir haciendo mi voluntad, y que Dios se adapte a mi voluntad, pues estás completamente frito. En pocas palabras. Bueno, perdón, Señor, no sé si es correcto lo que dije, o te vayas a freír, no sé cómo vaya a estar tampoco la cosa, pero de que estamos equivocados, estamos equivocados. ¿Sí? Fíjense bien, yo sé que nuestras fuerzas no lo podemos hacer, no lo logramos, porque la mente viene acostumbrada a un sistema. El sistema del mundo siempre está en función, ¿sí?, de que deseemos las cosas, la propaganda, todo está encaminado a eso. La naturaleza humana, tenemos que luchar contra eso, pero en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, y eso lo sabemos. Pero hay algo maravilloso. Dice el Señor en su misma oración, no me he salido de la oración de Jesús, en el versículo 19 dice, y por ellos, o sea, por nosotros, yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. ¿Sí? Miren lo que dijo el apóstol Pablo, lo escribió en su primera carta. Pero esta carta nos llega a nosotros hoy. Me voy a permitir cambiarle solamente el destinatario, o sea, para dónde va la carta. La carta es en la primera carta a la iglesia en Porlamar, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Porlamar, en Isla Margarita, en Venezuela, en América y en todo el mundo. A los santificados en Cristo Jesús,
a los santificados, no a los que van a ser cuando, no, a los santificados. Nosotros hemos sido ya, Jesús se santificó a sí mismo para que nosotros fuésemos santificados, apartados para Dios, santificados, apartados para Dios. A los apartados para Dios en Cristo Jesús, eso es santificados, ¿sí? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestros. No es en nuestras fuerzas. El Señor sabía perfectamente bien que en nuestras fuerzas íbamos a fallar, que los deseos de una mente contaminada, de una mente controlada por nuestra naturaleza durante mucho tiempo, en el proceso de ser transformada, en el proceso de ser transfigurada, íbamos a fallar. Por eso dice el apóstol Pablo, no os amoldéis, no os acomodéis, no os disfracéis de la manera de pensar de este mundo, sino ser renovados, ser transformados, ser transfigurados por el poder del Espíritu Santo. Que la mente de Cristo se forme en nosotros. Y eso solamente por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí? El Señor lo dijo en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado. Fíjense, la gloria que me has dado, dice Jesús, yo les he dado a ellos la gloria que tú me has dado a mí. Cuando Jesús se vació a sí mismo, dejó su gloria, renunció para venir a este mundo. Ahora le está diciendo al Padre, ya terminé mi obra, ahora regrésame, ¿sí? Dame esta gloria. Y le dice, la gloria que tú me diste a mí, yo se las he dado a ellos. Para nosotros en este momento entender esto, recibir la gloria del Señor por lo que nosotros hicimos de aceptar ser siervos de Él, aceptar este propósito de vida en nosotros, aceptarle a Él como Señor y Salvador. Esta gloria Él nos la dio, dice, para que sean uno como nosotros somos uno. Versículo 22 y el 23 dice, yo en ellos, Cristo en nosotros, su mente en nosotros, yo en ellos, ¿sí? Y tú en mí, para que sean perfeccionados, el proceso de transformación, de transfiguración, ¿sí? Para que sean perfeccionados en uno. ¿En quién tenemos que ser perfeccionados? En Él, es su mente en nosotros. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Esa debe ser nuestra pasión. Ese debe ser el deseo en nosotros. Al entender esta palabra, pónganse de pie. Al entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Al entender que hemos puesto la mano en el arado. Y si tú te habías rehusado a poner la mano en el arado, debes de saber que para ser siervo de Jesús o para que Jesús sea tu Señor, tienes que poner la mano en el arado. Y que si pones la mano en el arado, ya no puedes estar volteando hacia atrás. Tienes que dejar todos aquellos deseos o pasiones que tenías en segundo lugar. En segundo lugar, en primer lugar tiene que estar tu deseo de hacer la voluntad del Padre, en tu deseo de escuchar a Jesús y hacer su voluntad. Y si aquellos deseos o aquellas pasiones que tenías, que pusiste en otro lugar, te das cuenta que no son agradables a la voluntad de Dios, o que te van a alterar con tu propósito primordial de servir al Señor por conseguir esos deseos o esas pasiones, entonces las tienes que borrar de la lista.
No pueden seguir estando ocupando el lugar que solamente el Señor debe de ocupar en nuestra vida. Tener la vista en Él, las manos puestas en el arado y la vista en nuestra meta, que es Él, es tenerle a Él en primer lugar. Hacer su voluntad. Así como el Padre envió a Jesús, así Él nos envió a nosotros. Y no hay para dónde hacernos. No hay, sino seguir el propósito que Él ha establecido en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y sabemos que es la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, la única que va a ser posible que esta palabra se haga viva en nuestro corazón, Señor. Te pedimos fortaleza y sabiduría. Sabiduría, como dice el apóstol Santiago, sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, no la sabiduría humana, no la sabiduría animal. No, Señor, sino la sabiduría que viene de ti para hacer tu voluntad, para entender, Señor, que haber puesto las manos en el arado, el haberte aceptado a ti como Señor, es recibir esa misión, que así como tú la recibiste del Padre y te despojaste a ti mismo y veniste a este mundo a cumplir con esa obra, y la terminaste, la llevaste a feliz término, así también nosotros, Señor, hemos recibido de ti esta misión de ser transformados en ti, de ser uno en ti, para que el mundo sepa, Señor, que tú nos has enviado. Y que así como tú y el Padre son uno, nosotros seamos uno en ti y en el Padre. Gracias, Señor. Gracias porque así como amaste al Señor, así nos amas a nosotros. A ti sea toda la gloria, Padre, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.